ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Yo soy Ava y les pido a todos aquellos que están escuchándonos por ya sea Spotify, YouTube, iVoox, por cualquier plataforma, que vayan, se suscriban y que por favor nos dejen un like o nos dejen algún comentario, que eso nos ayuda mucho también para seguir haciendo numeritos. Y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz de estar otra vez por acá. Como dices, a toda la familia incógnita, agradecerle por estar una vez más con nosotros. Y pues que no se olviden suscribirse, recomendarnos, suscribirse en YouTube, nos ayuda mucho. Esto pues bueno, siempre a lo mejor lo llegamos a decir y puede ser a lo mejor un poquito cansado para ustedes, pero realmente nos ayuda bastante a nosotros para seguirles trayendo contenido. Y pues muy feliz de estar aquí otra vez, otra tardecita contigo, Avita. Exactamente, y bueno pues como cada semana les traemos un episodio interesante. En esta ocasión elegí un tema que a lo mejor no es tan conocido, el lugar, a lo mejor y sí, a la gente que es como más amante de lo paranormal seguramente sí lo conoce, pero no es como de los sitios tan famosos, populares, ¿no? Tan populares. Y pues a lo largo y ancho de todo el mundo existen cientos de lugares supuestamente embrujados, y digo supuestamente porque no hay una forma de asegurarlo o de corroborar que efectivamente hay un fantasma o algo que esté embrujando el lugar. Algunos son más famosos que otros, como la mansión Winchester o el castillo de Edimburgo. Incluso en México hay varios sitios como el Palacio de Lecumberri, que para los que no son de aquí fue una penitenciaría y hoy es sede del Archivo General de la Nación. La gente que trabaja en este lugar hoy en día dice que escuchan muchas cosas, o sea, que escuchan cosas, que se mueven cosas, que ven a gente o a fantasmas dentro de este lugar. Incluso hay recorridos también como al público, en general sí pagas, obviamente, pero puedes entrar y dice la gente que hay cosas extrañas aquí en ese lugar. Y es entendible porque fue una prisión, o sea, fue una prisión donde estuvieron, digamos, los delincuentes más altos, más peligrosos, más violentos. Entonces, y hubo muertes ahí adentro, sí, era un lugar que no, digo, si buscan rápido, lo primero que van a encontrar son muchas cosas de no creerse, ¿no? En cuanto a cuánta gente había, en cuanto al trato que había. Realmente era difícil, muy difícil estar ahí. O sea, los maltratos, todo lo que había también hacia los presos, pues era bastante fuerte. Hubo mucho sufrimiento y mucho dolor en este lugar, y entonces se entendería un poco el por qué hoy en día sigue siendo un lugar a lo mejor con mucha actividad paranormal. Y en este episodio vamos a hablar de un sitio muy parecido a pero aquí presenta una gran actividad paranormal, mucha gente lo ha dicho, y este lugar se encuentra en Estados Unidos y es uno de los más embrujados de aquel país, y el lugar es el Sanatorio Waverly Place. Este sanatorio es una vasta construcción que abrió sus puertas en 1910 como una instalación para el tratamiento de pacientes con tuberculosis en el apogeo del brote de esta enfermedad a principios del siglo XX, y hoy en día es un inmueble abandonado. De hecho, si lo buscan en internet, está completamente abandonado. Este sanatorio se ubica en lo alto de una colina en la localidad de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, y se cuenta que es uno de los lugares más embrujados de todo el país, pues supuestamente por sus lúgubres pasillos y habitaciones vagan sin rumbo cientos de almas perdidas.
Este sanatorio permaneció en funcionamiento hasta 1981, año en que cerraron sus puertas con un aproximado de 63,000 personas muertas a causa de tuberculosis. En 1983 se quiso convertir el lugar en una prisión de máxima seguridad para el Estado, pero los promotores abandonaron el plan después de las protestas de los vecinos. Pues es entendible, ¿no? Si van a poner una prisión cerca de donde vives, pues seguramente dices, no me gustaría. No es como una plaza que dices, qué chido que la van a abrir aquí a 2 calles, ¿no? Exactamente, entonces entiendo que las protestas y por eso no se hizo esto. Después de la clausura, el sanatorio de Waverly Hills, casi siempre, perdón, discúlpenme, si llego a decir Waverly Place, pero es que tengo tan metida en mi cabeza esta serie que protagonizaba Selena Gómez de los Waverly Place. Eran magos, ¿no? Magos. Sí, los magos de ahí, ¿no? Algo así era. Entonces, como que se me va. Se cruzan. Pero no, es Waverly Hills. Este sanatorio ganaría mucha fama como un sitio embrujado debido a los cientos de testimonios de visitantes que aseguran haber escuchado sonidos extraños y haber visto sombras en diferentes pasillos y habitaciones. Muchos de estas personas eran gente que entraba como a ver como los recorridos que hacen en YouTube, ¿no? Exactamente, los urbanos, ¿no? Que no tienen realmente un permiso, pero entran a ver qué es el lugar. Les preguntaron y les dijeron que sí. Entonces, por esta razón de que mucha gente como que visitaba este lugar porque supuestamente estaba embrujado, en el 2001 la propiedad fue comprada por una pareja de nombre Tina y Charlie, quienes en la actualidad cada año durante la celebración de Halloween organizan una atracción tipo casa embrujada para recaudar fondos para la restauración del lugar. O sea, estas personas como que vieron un negocio y dijeron, mucha gente viene aquí a asustarse, entonces vamos a hacer algo, ¿no? Realmente así como más macabro. Pues a lo mejor no más macabro porque ya a lo mejor vendible. Porque que es algo porque macabro a lo mejor es que tú vayas así de la nada y te encuentres un fantasma. Ya cuando algo está armado, pues ya, incluso lo que yo vi en los recorridos es que, o en estas fechas lo hacen más como ya más cómico, ¿no? O sea, como con este tipo de actividades lo exageran más como para exageradas, exactamente. Hacerlo o de miedo o de risa, ¿no? Exacto, o sea, como Halloween, o sea, como es el Halloween en Estados Unidos. Waverly Hills es hoy un sitio que los amantes de lo paranormal visitan para poder constatar la verdadera actividad paranormal, o al menos eso es lo que cuentan. De hecho, si ustedes en este momento van y buscan en internet Waverly Hills videos en TikTok, en YouTube, van a encontrar mucha gente que ha ido a este lugar y muchos pues tienen videos de actividad o supuesta actividad paranormal. Realmente son así como los clásicos, ¿no? Visiones, mira, ahí pasó algo o se movió algo. Realmente no hay una evidencia clara que digas es un fantasma. Solamente vi un video de una persona, no me acuerdo cómo se llama, que se cuenta que está en el video, están grabando, porque no me acuerdo si son 2 o 3 personas las que están grabando, y de pronto el que está como de frente y hablando, va caminando, y se ve como una sombra, como que pasa por donde está él. Y en ese momento él, así como que dice que le dan como náuseas, o sea, siente ganas de vomitar y camina tantito y vomita. Entonces, ese fue el único que se me hizo raro, así como que dije, caray. Está raro, ¿no? O sea, pasa algo junto a él y de pronto como que vomita, o sea, le da... De hecho, yo no sé si te acuerdas, bueno, no me acuerdo si lo vi contigo, un video de unos que visitaron también como una morgue, que empezaron a escuchar igual cosas y se empezaron como a manifestar y de pronto uno de ellos tiene ganas de volver el estómago o vuelve el estómago. Creo que no. Y esto lo creo en cierta manera por experiencias que yo he tenido aquí en algún episodio anterior cuando hemos contado historias. No sé si ya les conté la historia que nos sucedió a un grupo de amigos en una casa de varios pisos, pero justo en esa noche digamos que hubo una persona que se puso mal, o sea, como que no reaccionaba bien, como que... Entonces como que salió de sí mismo, siempre ¿no? creímos que algo, o sea, que si este tipo de cosas existen, o este tipo de fantasmas, manifestaciones, lo que sea,
van directamente como a las presas, a lo mejor no fáciles, sino que están más vulnerables en ese momento, ¿no? Entonces a lo mejor eso es lo que puede suceder, igual lo que sucedió yo creo que en este video que les estaba contando, de ahí en Waverly Hills. Entonces les digo, pueden ver, pueden buscar, incluso hay muchas imágenes y varias imágenes de las que voy a estar poniendo aquí, incluso hay una foto de las más famosas, digamos, de evidencia paranormal. Ajá. En uno de los pasillos de las puertas de las habitaciones se ve una mujer como que está saliendo. Es una foto. No sé si sea real, pero es una de las más famosas. Incluso si tú buscas fotos más famosas no de Weird, sino de fantasmas. En general, esa es una de las fotos más famosas. De hecho, se las voy a poner ahí en redes sociales y aquí en YouTube para que la vayan viendo. En internet también se venden tours. Por ejemplo, en estas agencias de viajes, te venden como el paquete. Vas al estado, bueno, a un hotel cercano y van y te llevan a un recorrido que ya es también guiado, o sea, dentro de los mismos dueños tienen como su gente que hace ya visitas guiadas, ¿no? y les cuentan las historias y les cuentan todo lo que sucede allí en ese lugar. Expertos del fenómeno paranormal también han visitado este lugar y han confirmado que existe extrema actividad allí. De hecho, hay varios episodios de diferentes programas que hablan de los fantasmas de Waverly Hills. Ajá. No ha ido el más importante como Carlos Trejo, pero... no es cierto, no. Pero es que si no lo va a casar. Sí, no. Pero queremos que siga ahí. Pero sí hay muchos supuestos también especialistas paranormales que van y notan, por ejemplo... Es imposible... hoy en día para nosotros decir que si hay un fantasma, ¿cuál sería como la prueba o la evidencia para saber que es un fantasma, ¿no? Muchos utilizan varias herramientas como los termómetros, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un cambio de temperatura, o sea, muy fuerte, extrema. Hablando que se baja demasiado en segundos. Y a lo mejor en un lugar, en un metro, y te mueves un metro y ya en el otro metro está completamente diferente, ¿no? Entonces, esa es una de las que se creería que son como las más comunes, pruebas más comunes de que hay un fantasma, ¿no? Sí, no, también hay quienes utilizan lo que es el ruido blanco, que por ejemplo ponen por ejemplo, incluso los urbanos, ¿no? Que ponen sus celulares o llevan algún otro celular en donde ponen ruido blanco y empiezan a preguntar cosas. Y bueno, he visto que en algunos videos sí se escucha como si alguien contestara o algo contestara ciertas cosas, ¿no? Digo, no sé si también esto obviamente puede ser creado, pero también es una de las cosas que utilizan, ¿no? Aparte de lo del termómetro. Sí, también. Cámaras infrarrojas justo para ver lo de la también, temperatura. No sabemos si realmente con estas herramientas lo que detectamos es un fantasma o algún otro tipo de actividad, ¿no? Sí, pero digamos está como relacionado lo que creemos que es un fantasma a este tipo de evidencias, ¿no? Exacto, es lo que se utiliza y es lo que utilizan este tipo de expertos o de cazadores de fantasmas. Y cuando van a este lugar, y te digo, si hay varios programas que están destinados a Waverly Hills. No se pueden confirmar los testimonios ni de los expertos ni de la gente que ha ido o ha visitado este lugar, pero los relatos nos hacen pensar que son verdaderos, ya que son como muy específicos y concuerdan en bastantes características. Hay un relato que se repite mucho de la gente que visita este lugar y es el de la habitación 502. Muchas personas o decenas de visitantes cuentan que en esta habitación han tenido encuentros con un ente fantasmal. Este fantasma tiene la figura de mujer y está vestida de enfermera, la cual se aparece y desaparece así como en un instante, y en algunas otras ocasiones es vista colgada del techo. O sea, se cuenta, entran como a una habitación, entran a la habitación 502 y cuando ven está colgada en el techo. Se cree que este ente es el espíritu de una mujer que trabajó en este lugar y la mujer tendría alrededor de unos 30 años. Se habría enamorado de un hombre casado o un doctor que trabajaba ahí, de quien quedó embarazada después de tener solo una aventura. Este hombre le dice que no va a dejar a su esposa porque o sea, solo fue una aventura. Y la mujer se ven muchos problemas al estar esperando un hijo bastardo, más en esa época, ¿no? En el siglo pasado. Y por esta razón ella decide quitarse la vida colgándose de una viga justo en la habitación 502. Aquí también me sonó mucho
muy parecida a La Planchada. Ajá. La Planchada también es la historia de una enfermera que también se enamora de un casado, de un doctor casado que no deja a su esposa, y al enterarse, bla, bla, ella también bueno, primero trata muy mal a los enfermos y después ella se suicida. Primero se desquita y luego se desvive. Es como una historia muy parecida a La Planchada, pero esto en la habitación 502 de ahí de Waverly Hills. Otra de las historias que se cuenta sobre este lugar es la aparición de una mujer anciana, la cual es vista encadenada de las muñecas. La mujer pasa caminando muy lentamente entre los pasillos y algunos visitantes cuentan que esta mujer ha sido capaz incluso de tocarlos. O sea que que este ente sí es capaz como de tener contacto físico con alguna persona. Wow. Pero este no es el fantasma más famoso. El fantasma más famoso es Timmy, un espectro con aspecto infantil y con una estatura de 1 metro aproximadamente. O sea, sí sería como el espíritu de un niño. Timmy, como lo llaman los dueños del lugar, se aparece por todo el sanatorio y según cuentan parece que le gusta ser visto por la gente en general. O sea, este fantasma tiene una característica, según porque la mayoría, digamos, de los relatos que cuenta la gente es que de pronto no se ven pasar a un fantasma, pero nada más como la rebaba del ojo, ¿no? O sea, o lo ven pasar así como de una puerta a otra, pero rápido. Sí, digamos, cuando pones atención no lo logras ver, o sea, solamente lo ves como de reojo o por un segundo, ¿no? Pero parece que Timmy no, o sea, parece que a este ente sí le gusta como que lo vean, o sea, incluso, pasa donde están ellos, todo este tipo de cuestiones. Yo lo asimilo mucho, ¿te acuerdas? Siempre también lo decía que en lo que nos pasaba mucho en el departamento cuando éramos niños, yo siempre dije que lo que había ahí sentía yo como que quería darse a notar, o sea, como que quería como que supieran que estaba ahí, que algo había ahí, o sea. Sí, es muy extraño. Yo igual tengo recuerdos muy vagos porque, de hecho, lo que se me hace más extraño es que no recuerdo mucho de mi amigo imaginario, pero sí cuando, digamos, me llegaron a pasar cosas de más grande que ya recuerdo. Sí, es como que eso, justamente el hecho de, hey, aquí estoy, hey, también vivo aquí, o sí, era también como algo. Yo siempre lo dije, que para mí era como que se quería dar a notar, como quería dar a entender que algo estaba ahí, ¿no? Y es lo mismo que veo que hacen con Timmy en este lugar. Se cree que este niño murió a causa de tuberculosis y su alma no pudo desprenderse del plano terrenal, ¿no? Es algo como muy común que se platica mucho en este tipo de sitios donde hay actividad paranormal. Varios testigos afirman que le han arrojado pelotas hacia el rincón donde lo ven mucho y que de pronto, o después de un rato, la pelota se mueve, regresa, ¿no? Como que se mueve o regresa, se la regresan. Entonces es como que interacción como de jugar, como de aquí estoy, mira, aquí vamos a jugar. Es por eso que es extraño que un ente o un fantasma tenga como esta interacción, pero se podría entender si tomamos en cuenta o creemos que es un niño, ¿no? Y que pues a lo mejor él, siendo niño, él lo que quiere pues es jugar, ¿no? Es tener interacción con la gente adulta. Sí, al final como niño también no tienes la percepción muy clara de lo que es la vida y la muerte, ¿no? Sí. Entonces digo, si es que fuese así y no sé, en mi mente, ¿no? Me pone a pensar el hecho de si a lo mejor ni siquiera él sabe que está muerto, pues obviamente sigue jugando. Como lo decíamos de la película de los otros, ¿no? A lo mejor él ni siquiera sabe, sabe que está muerto, ¿no? Entonces, eso me daría como un poco de tristeza el hecho de que imagínate que no sepa que está muerto y que él quiera jugar o quiera seguir haciendo las cosas de niño. Pero Timmy no es la principal atracción de Waverly Hills, ya que la principal atracción es el recorrido por el túnel de la muerte. Un túnel que solo los más osados se atreven a cruzar, pues según se cuenta, durante este recorrido se pueden ver sombras, se escuchan pasos y voces, incluso se puede sentir la presencia de algo que está en el más allá. O sea, aquí la gente que va por el pasillo, de hecho, y voy a subir fotos, es un pasillo como, no sé, serán 3 metros de ancho, 3, 4 metros de ancho y largo, muy, muy largo, o sea, ¿no? Pero no es tan grande, o sea, es bastante largo, pero no es tan grande. Entonces, la gente que va caminando por este lugar siente que de pronto alguien está junto a ellos,
o sienten algún respiro, o escuchan voces, escuchan que es como gente que estaba platicando a lo lejos. Le preguntas algo a tu amigo de la derecha y te contesta 2 metros a la izquierda, sí, no era el que estaba a la derecha. Se escuchan pasos, ¿no? Se escuchan diferentes cosas. Y pues mucha gente no se atreve a entrar a este lugar porque dicen que sí, es muy fuerte, o sea, está muy fuerte entrar a este lugar. Tomando en cuenta el testimonio de los visitantes de este lugar, podríamos pensar que el sanatorio Waverly Hills verdaderamente está embrujado, y de ser así, o sea, ¿cuál sería la razón? Como lo dije hace rato de Lecumberri aquí, ¿no? Sí. Fue un lugar donde los prisioneros murieron, hubo mucho dolor, sufrimiento. ¿Por qué en Waverly Hills estaría pasando? O sea, si tomamos en cuenta que hay esta actividad paranormal y que es inmensa, ¿por qué está pasando esto? Sí. Y la respuesta puede ser más aterradora que las mismísimas apariciones de este lugar. Y de hecho, para mí el tema importante no era los fantasmas. Quería primero tocarles y hablarles de todas las apariciones y todo lo que cuenta la gente, pero lo que está de fondo creo que es más oscuro y tendría como de cierta forma sentido el hecho de que haya mucha actividad paranormal en este lugar. Okay, y para entender un poco, vamos unos 100 años atrás, ¿no? A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a diferentes enfermedades mortales, unas más peligrosas que otras, como el COVID-19 hace unos años. Sí. Los avances científicos nos permitieron contra el COVID-19 tener una vacuna que disminuyó en gran manera el número de muertes, y todo en un tiempo relativamente menor, o sea, todo en 2 años. En 2 años tuvimos una vacuna, sí. Los decesos bajaron en gran manera. Entonces tuvimos una forma de protegernos y de combatir este virus. Sí. Aún así, millones de personas murieron en todo el mundo. Pero no siempre ha sido de esta manera. Y una de las enfermedades más mortales de todos los tiempos es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que generalmente afecta a los pulmones, pero puede afectar a otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. La tuberculosis presenta varios síntomas, entre los que están la sudoración, los estornudos, la tos intensa, escupitajos con sangre, pérdida de peso, dolor en el pecho y sangrado en nariz y boca. No se sabe con exactitud la antigüedad de esta enfermedad, pero se cree que esta bacteria existe desde hace más de 8,000 años. O sea, esta enfermedad tiene muchísima antigüedad. Tristemente, la tuberculosis fue descubierta hasta el 24 de marzo de 1882 por el científico alemán Robert Koch, quien identificó la bacteria o qué bacteria causaba esta enfermedad. Este descubrimiento fue un hito en la historia de la salud pública y abrió el camino para diagnosticar y curar esta enfermedad. Pero antes de ser descubierta esta enfermedad se le conocía como tisis, peste blanca, enfermedad del mal vivir, consunción o proceso fímico. Lo más peligroso de esta enfermedad era que al no conocer cuáles eran las causas, o sea, qué era lo que te contagiaba o por qué te daba tuberculosis, que ni siquiera sabían que era tuberculosis, los cuidados eran prácticamente nulos, o sea, no había cuidados. Cómo, por ejemplo, en este caso del COVID sabíamos que se transmitía por saliva, por el hecho de incluso estar cerca de alguien y hablar tantito, ¿no? Pero incluso una posibilidad. Incluso los primeros meses no había una certeza específica de que solo fuera o sea, un virus en el aire. También se no sabíamos, por eso se creó los tapetes estos de en el piso. En el piso, o sea, todo este tipo de cuestiones, porque no sabíamos realmente qué tanto sí, vaya, al final esta parte pudimos localizar más o menos, al final sí bien qué es lo que podía contagiarnos, pero al final, en este caso hace 200 años, con estas, pues con sus avances tecnológicos al momento, pues era imposible poder detectar este tipo de cosas. O sea, no sabían, se contagiaban, pero no sabían por qué, o sea, no sabían qué era lo que estaba pasando. ¿En qué tienes tuberculosis? ¿Por qué? Ni idea. Porque en ese momento ni siquiera sabían que era tuberculosis. Cierto. La gran cantidad de enfermos a causa de esta enfermedad provocó que la sociedad comenzara a implementar cuidados y prácticas que también tuvieron un gran impacto en la sociedad o cambiaron ciertas formas de vivir, como por ejemplo, para poder detectar a un enfermo de tuberculosis o con problemas respiratorios, en 1816 el médico francés René Laennec inventó el primer estetoscopio usando un tubo de papel largo enrollado para canalizar el sonido del pecho del paciente a la oreja. O sea, fue el primer paso. Este tipo de enfermedades dieron paso para que
se sentaran las bases del estetoscopio moderno que fue inventado alrededor del 60, de 1960. Okay. Entonces, imaginen el impacto que tenían estas enfermedades para llegar, por ejemplo, a la creación del estetoscopio. Sí, o sea, y empezar a localizar, y el hecho de buscar una solución, porque pues al final con simplemente la oreja, con lo que tienes a la mano era imposible. O sea, sí, no me imagino. De verdad me pongo un poquito a pensar y digo, si no hubiéramos tenido el avance que tenemos al día de hoy, ¿cómo nos hubiera pegado el COVID? Por eso lo que decía, hoy con los avances tecnológicos, en 2 años la verdad es que nos fue bastante bien. O sea, podemos decir que no hubo estragos tan grandes como con otras pestes, ¿no? Por ejemplo, la peste negra, todo este tipo de cuestiones. Entonces, la tuberculosis no diferenciaba entre ricos y pobres como la mayoría o el 100% de las enfermedades, pero como siempre, la gente más rica o con más recursos podía tener más limpieza y posiblemente menos riesgos de contraer esta enfermedad. Aunque al no saber qué era lo que te enfermaba, pues también era complicado. Sí. Antes de ser descubierta, la gente enfermaba y la tasa de mortalidad era de alrededor del 50%. O sea, imagínate, 50%. De 10 personas, 5 prácticamente morían. ¿Por qué? Pues porque no sabías qué tenías, no sabías cómo combatirlo, no sabías qué hacer. Uh-huh. ¿Qué tienes? No sé. ¿Con qué te medico? Tampoco sé. O sea, exacto. Está muy cañón. ¿De cuánto era más o menos la mortalidad del COVID? No llegaba ni al 2%. 4%, creo que era 3 y tantos, 3, algo así. No, o sea, no jodas. O sea, de verdad, 50% es... Sí, o sea, cañoncísimo. Tú sabías, o sea, en aquella época, obviamente había otras enfermedades, ¿no? Pero yo creo que si tú te enfermabas de tos, te empezaba a doler el pecho y salía sangre de tu boca cuando escupías o estornudabas, era un volado. Tú sabías que muy probablemente hasta ahí te ibas a morir o... Sí, literal, era lo más volado. Probable, era lo más probable. O cae una o cae otra, o sea... Era lo más probable. ¡Wow! Qué difícil. Muchos de las personas o de la población creía que las causas del contagio estaban en el piso y por esta razón las mujeres comenzaron a usar faldas un poco más cortas. Antes de esto, las mujeres prácticamente usaban las faldas hasta los zapatos, pero como creían que lo que causaba estas enfermedades respiratorias se subían por la ropa, las mujeres empezaron a recortar o la gente permitió como que las mujeres tuvieran faldas un poco más cortas y esto llevó a un dato muy curioso que me encontré, que los zapateros comenzaron a crear nuevos calzados para poder lucirlo. O sea, antes de esto, los zapatos eran prácticamente iguales, o sea, de negros, o sea, la misma forma, bla, 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 para todos prácticamente. Cuando sucede esto, obviamente empiezan a hacer a lo mejor zapatos un poco más altos o con un tacón diferente o con un color diferente o con un terminado o con una costura diferente para que se viera diferente a todas las demás. Entonces allí empieza como esta o digamos que es el inicio como de esta generar moda de este tipo de modas. Wow. De hecho en un lugar vi que la tuberculosis fue conocida como la enfermedad algo así de la moda. ¿Por qué hizo esto? Y además hizo que poco a poco se dieron cuenta de que la limpieza era una de las cuestiones que permitía que no te contagiaras. Entonces solo la gente que realmente con recursos se podía vestir bien, se recortaba la barba, se recortaba el cabello, entonces se bañaba todos los días. Entonces fue como que hizo un cambio en el verse social. A lo mejor como un poco... como no sucio, sino a lo mejor con barbas. Sí, los cuidados personales hicieron al final como en el COVID, el hecho de estarte lavando las manos constantemente y demás, o sea, al final era algo muy parecido, ¿no? El poder bañarte, el poder tener una limpieza te ayudaba a prevenir una enfermedad que te podía matar. Sí, entonces como poco a poco se fueron, o bueno, fueron notando que la limpieza, el baño, te proporcionaba más... no inmunidad, pero sí ciertos cuidados o posibilidades de no contagiarte. Entonces la gente empieza a cambiar su forma de vestir. Te digo, se quita la barba, que a diferencia de otros tiempos, la barba y el bigote pues les daba como fuerza, como hombría, como el macho, el alfa, el fuerte. Entonces empieza a cambiar un poco y a mí me causó como un impacto el pensar que una enfermedad cambiara haga tanto un a nivel cambio social tan fuerte, ¿no?
Sí. Aún a pesar de hecho, perdón, me acordó mucho ahorita de... No sé si recuerdas por allá del 2010, 2011, que con la H1N1. Ajá, con la porcina. Que mucha gente empezó con los cubrebocas, no duró tanto como con el COVID, pero que empezábamos a incluso dibujar sobre el cubrebocas. Sí. O gente, por ejemplo, ahorita dije lo de los zapatos, o gente que se empezó a dedicar a hacer cubrebocas de figuras, ¿no? O de anime, o estamparles y todo. Y pues encontraron un mercado. Al cual venderle. Exactamente. Entonces, algo que se volvió moda en su momento. Y por ejemplo, para mí desde el 2010-2011 del H1N1, sí hubo algo, o sea, que cambió también en nosotros como sociedad, en el aspecto de que, por ejemplo, yo vi que incluso hoy en día, hoy más que hace 5 años por lo del COVID, pero incluso ya la mayoría de establecimientos de comidas tenían sus geles antibacteriales, lugares para lavarse las manos. Y yo siempre se los dije a ti y a Deb, se los dije, o sea, si nosotros como sociedad no aprendemos realmente de lo que sucede, estamos perdidos, ¿no? Entonces algo teníamos que aprender, ese tipo de cuidados que de cierta manera pues también fomentaban el hecho de que no te enfermaras de esa enfermedad, y que incluso hoy con el COVID también pues nos ayuda un poco. Sí, que al final, por ejemplo, como dices, ese tipo de cositas se quedaron. El hecho de, incluso el día de hoy, me enfermo o se enferma alguien en la casa y lo primero que piensas es cubrebocas. Antes, digo, o sea, yo me acuerdo de en secundaria, en primaria, prepa incluso, a lo mejor te dicen, pero es así como de, sí, pero fue tan necesario ahorita que ya lo primero que piensas es cubrebocas. Sí. O sea, y como dices, del pasado y de esta, igual todos los establecimientos a donde vayas, yo incluso en el punto de venta donde estoy, tengo ahí mi gel antibacterial. O sea, es como ya, no requisito, pero se quedó ahí, o sea, ya para siempre. Sabes que sí funciona, o sea, sabes que es algo que funciona. Aún a pesar de ser descubierta la tuberculosis, como lo dije en el 1884, y saber que el contagio ocurría mediante una bacteria, no se sabía realmente si solo era por el aire, si solo te contagiabas, o dando la mano te contagiabas, etcétera. O sea, no había una certeza. No fue fácil controlar esta enfermedad, y a inicios del siglo pasado, la tuberculosis era una de las principales causas de muerte de Estados Unidos. Entonces, se tuvieron que crear hospitales que específicamente trataban la tuberculosis, esto para evitar la propagación. O sea, no podías tener en un mismo hospital a lo mejor tuberculosos con gente con otras afecciones, otras enfermedades, porque se iban a contagiar. Sí, igual que aquí ahorita con el COVID nos pasó aquí en México, ¿no? Que si ibas a urgencias y tenías síntomas te ibas a otra área en la que estaban todos los que tenían estos síntomas, para que justamente los que no tenían no tuvieran ese riesgo de contagio. Se crearon, y no solo aquí en México, o sea, en su momento cuando fue el COVID-19, se crearon hospitales específicamente para COVID, pero obviamente todo fue rebasado, o sea, los contagios y el número de contagiados fue tan grande que obviamente en prácticamente todos los hospitales tenían que su máxima capacidad. Tratar a los enfermos de COVID, ¿no? Aquí lo que intentaron hacer fue, específicamente en estos hospitales, solamente vamos a tratar tuberculosos, no va a haber nada más. Y entonces nació el Sanatorio Beverly Hills. En 1908 la Junta del Sector de Tuberculosis compró un área en Louisville, y aquí fue construido este sanatorio. Varios granjeros de la zona estaban en desacuerdo porque tenían miedo de que fueran contagiados, o sea, ellos sabían que si tenían un hospital de pura gente con tuberculosis, era obvio o muy probable que te ibas a contagiar, pero aún así no pudieron hacer nada, y este sanatorio fue construido. Esta institución era diferente a todas las que se estaban haciendo alrededor de Estados Unidos, ya que aquí se ofrecían tratamientos gratuitos. Obviamente todo era financiado por el Estado, pero no hacían diferencia entre gente blanca y negra, ni tampoco entre gente rica y pobre. Sí lo separaban. Claro. Sí, en un edificio estaba la gente negra. Como en un avión, ¿no? Que aquí van los fifís, los ricos. Y allá va la gente que pues no se puede, o sea, no los mezclaban. Los negros estaban en un lugar, los blancos en otro, los ricos... Pero a todos los atendían. Pero sí los atendían a todos. Para ese entonces, para ese contexto histórico, de hecho, era un lograzo. De hecho, fue un paso, a lo mejor, no un paso completo, pero un medio paso, ¿no? Un pasito de pollito. Increíble, ¿eh? Esta institución también contaba con un edificio administrativo
Y en este edificio se encontraban los despachos de los directores médicos, un comedor del personal médico, un laboratorio y un sótano en donde estaba la lavandería y habitaciones para enfermeros y empleados. O sea, la gente realmente se quedaba a vivir ahí, porque pues es que era complicado, o sea, no podías regresar ir al hospital y regresar a tu casa porque sabías que ibas a contagiar a la gente. Sí, ¿no? A lo mejor, o sea, sí, y sobre todo, ¿no? Si tienes familia y demás, dices, puta, voy a enfermar a mis papás, voy a enfermar a mis hijos, o sea, y sabes tú a lo mejor con el riesgo que te enfrentas en un tipo de hospital así. Sí. Y igual, ¿no? Que como con el COVID, un aplauso y una felicitación, un reconocimiento a toda la gente que estuvo ahí en primer línea, todos los doctores y demás. Y justo, ¿no? En este caso, digo, sabiendo que la posibilidad de, una vez contagiado, un volado literalmente de tu vida. Sí, es que era muy complicado. Qué labor de los doctores de aquí, ¿eh? Quiero pensar, eso no lo encontré, pero quiero pensar que era gente que estaba recibiendo un buen sueldo, o sea, estaba recibiendo un buen dinero para llevar a cabo este trabajo. Este riesgo. Además de estos edificios se construyeron jardines en los cuales los enfermos podían disfrutar de la hermosa vista en los últimos días de su vida. De hecho, había lugares en donde estaban las camas, así como al aire libre, y estaba todo el jardín y todo el campo. Después de unos años funcionando, el sanatorio fue rebasado, era obvio, claro, pues las camas dejaron de ser suficientes, esto porque varios de los familiares, incluso que llevaban a sus enfermos, regresaban semanas después, ahora también contagiados, ¿no? Waverly Hills se caracterizó por ser una institución que apoyaba a todo aquel que lo necesitara, ya que incluso permitía que gente de la calle o huérfanos tuvieran tratamiento para su enfermedad. Wow. Esto lo hacían ver en su publicidad, en donde les invitaban a los enfermos de tuberculosis que llegaran a este lugar para morir en paz. O sea, incluso en sus comerciales y así publicidad, wow, era como para que mueras en paz. ¡Qué duro! Entonces, hasta este punto parece que el sanatorio era una institución que ofrecía cuidados de salud, pero el fondo es más oscuro de lo que piensa. Se sabe que en Waverly Hills se llevaron a cabo procedimientos experimentales para tratar la tuberculosis. Por eso permitían que cualquiera entrara, de la calle, huérfanos, todos. Uno de los procedimientos que se llevaban a cabo allí, en ese lugar, era colapsar un pulmón y llevarlo al límite para dejarlo descansar. Joder. Regularmente, esto se llevaba a cabo con la terapia de neumotórax artificial, que consiste en inyecciones repetidas de un gas de absorción lenta en la cavidad pleural para permitir y mantener por un periodo indefinido el colapso de un pulmón enfermo. Pero no necesariamente que estuviera enfermo, o sea, lo hacían prácticamente con cualquier persona que llegara al lugar. Incluso no hay una certeza, pero se llega a pensar que gente de la calle que a lo mejor no tenía tuberculosis, que estaba enferma de alguna otra cosa, también la llevaban ahí y empezaban a experimentar con esas personas. Claro. Otro procedimiento era la toracoplastía, que extirpaban costillas para modificar la estructura de la pared torácica y permitir que los pulmones funcionaran de una mejor manera. Ellos creían que esta enfermedad lo que hacía era que los pulmones crecieran. Entonces, para ellos lo lógico era, pues vamos a quitar unas costillas para que los pulmones tengan más espacio y puedan funcionar mejor. Sí, o sea, todo esto el pecho, con los pulmones, sí tiene como todo lógica, pero con cierto desconocimiento también. Sí, pues digo, obviamente, pues no había los avances que hay hoy en día. Hay que mencionar también que estos procedimientos se llevaban a cabo sin anestesia que conocemos hoy en día. Extrañamente, el número de contagiados en Waverly Hills y otras ciudades cercanas creció impresionantemente. Todo esto podría deberse o ser a causa de que el sanatorio estaba ahí, pero la causa real puede ser más oscura, ya que se cree que posiblemente enfermaban a la gente cercana para poder tener más hombres de prueba, o sea, gente con quien probar. No, insisto, y siempre que decimos esto de gobiernos y demás, no dudo, porque no creo que sea algo que el gobierno no sea capaz de hacer, ¿no? Sí. Y debemos decir que el porcentaje de éxito de estos procedimientos era prácticamente cero. O sea, esos procedimientos no sirvieron prácticamente de nada. Sí, o sea, vamos a intentar esto. No funciona. No hay un récord realmente de todo lo que se llevó a cabo, pero se cree que no hubo resultados. Si hubiera habido resultados, hubieran existido a lo mejor otros procesos, otros procedimientos sacados directamente de este sanatorio. Esto funcionó, vamos a seguir sobre esta línea para ver qué más puede funcionar.
pero pues al no funcionar nada era así como de, hay otro. Y ahora imaginen, yo lo que pienso es, o sea, no me cabe en la cabeza, porque esto del neumotórax artificial sí es un procedimiento que se lleva a cabo, o sea, de colapsar un pulmón. Sí. Pero yo no me imagino, o sea, el dolor que debes de sentir sin anestesia o sin estar dormido, que hagan este proceso en tu cuerpo. O por ejemplo, el quitar una costilla. Dicen, yo no sé, nunca me he roto una costilla, pero la gente, ¿no?, que incluso que se rompe una costilla dice que grita y que es de los dolores más fuertes, sí, y más intensos que se sienten. Entonces no me imagino todo el dolor y todo el sufrimiento que le causaron a alguien en este lugar. Ahora, es justo lo que te iba a preguntar. Mencionas, no había una anestesia como tal, pero no sé, ahorita a ver si le pregunto a la inteligencia artificial. ¿Estaban conscientes las personas? Es que porque yo no hay forma de decirlo. Un punto en el que incluso el dolor te hace quedar inconsciente, ¿no? Y yo creo que ese punto es el mejor, o era el mejor escenario para los doctores, si es que lo hacían conscientemente, porque ahí ya deja de forcejear, deja de todo y puedes hacer tu procedimiento, pero no mames, qué dolor. También con Shiro Ishii también decíamos que los procesos se llevan a cabo con gente despierta, o sea, gente en sus 5 sentidos, para ver cuánto realmente resistía un cuerpo. Entonces, posiblemente también aquí se llevaron a cabo este tipo de experimentos para ver cuánto resistía una persona. Y más, por ejemplo, con gente de la calle o huérfanos, que nadie iba a ver, ¿quién va a reclamar por esto? Nadie iba a reclamar. Sí. Como lo dije, aquí empezaron a haber muchos más enfermos. Fue algo muy raro. Y aún a pesar de esto, nadie como dudaba de este sanatorio. O sea, incluso todos creían que era un lugar, pues, que estaba ayudando realmente a la población y a la gente enferma. Pues es que hasta hace 15 minutos yo creo que también todos los que nos escuchaban también creían lo mismo, ¿no? Sí. Incluyéndome, que es así, nada más, qué buen pedo, pero pues ya cuando escuches, ay, güey. Uno de los sitios más macabros de este lugar fue el túnel de la muerte. Es por eso que posiblemente haya tanto actividad paranormal en este lugar. A ver. Debido a todas las muertes que ocurrían en el lugar, los encargados tomaron la decisión de llevar a todos los difuntos por un túnel, y esto para que los demás enfermos no vieran cómo se llevaban a los cuerpos mutilados o experimentados. En este túnel los llevaban, y de pronto en algún lugar los cuerpos eran colgados y diseccionados del tórax y el estómago, o sea, eran abiertos como una res, digamos, o sea, como una res acá en los rastros. Y esto para que los cuerpos se desangraran y no pudieran enfermar a nadie más, porque ellos creían que la sangre era un factor de contagio. Entonces, lo que hacían eran abrirlos, los colgaban y dejaban que se secara el cuerpo, que se les cayera toda la sangre. Después de esto, los cuerpos eran llevados a otro lugar donde eran incinerados y después entregados a sus familiares. O en su defecto, los cuerpos eran lanzados a una fosa común. O sea, los que no reclamaban, los que eran huérfanos, los de la calle, o los que simplemente nadie iba a reclamar, ¿no? Los cuerpos, los demás eran entregados, como lo decía, incinerados. No tengo la certeza porque no encontré un dato preciso de si entregaban los cuerpos completos, para enterrar, o solo incinerados. Mi lógica me diría que eran incinerados para que la gente no se diera cuenta de todo lo que les hacían. Sí, y con el pretexto de por seguridad y para evitar contagios, ¿no? Sí. Entonces, eso me suena lógico, pero si los entregaban completos, pues también, ¿cómo no dudarías, ¿no? De por qué abrieron, aunque también entendería que si un médico, ¿no? Especialista te dice, no, pues es que tuvimos que hacer un procedimiento porque la sangre puede contagiar, y envuelves a la gente y dices, bueno, y en un total desconocimiento, pues crees y confías en gente que está preparada, ¿no? Entre comillas. Entonces, también podría ser eso. Así como la confianza ciega, también hay desconfianza ciega, ¿no? O sea, en esta parte de, confianza a lo que el médico te diga y no vas a dudar, o sea, simplemente es desconocimiento. Por eso, de la situación. Y pues ni hablar, o sea,
es lo que te dijeron y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo argumentas algo distinto es que si no conoces ni qué pex? Por eso es lo que digo, a lo mejor también sucedía esto. Uh-huh. Estas prácticas duraron por varios años y nadie dudaba de este sanatorio, como le dije hace un rato, aún a pesar de que la tasa de mortalidad en este sitio era mucho mayor que en el resto del país. O sea, como lo dije anteriormente, del 100%, 50% moría. Aquí no se sabe con certeza, pero era mayor del 50%. Entonces, aún así, aún a pesar de esto, la gente no dudaba. O sea, como que decía, bueno, pues estas cosas pasan. Todo comenzó a cambiar en la década de los años 40 cuando se descubrieron antibióticos que mejoraron las posibilidades de sobrevivir, además de que las vacunas contra esta enfermedad comenzaron a aplicarse a gran escala. O sea, ya empezó una vacuna en todo Estados Unidos y luego en todo el mundo, entonces empezó a mejorar esta situación. Sí, ya no lo veían como algo como al igual que el COVID, que bueno, no igual porque el porcentaje era mucho menor, era muy diferente, pero sí ya decías, ok, ya puedo hacer algo, ya tengo algo con qué defenderme. Uh-huh. Entonces, uno de los datos que más me dio tristeza a mí es que más de 1 millón de personas mueren al año por esta enfermedad, aún en estos tiempos, convirtiéndose en la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del COVID-19. Las principales causas son la falta de recursos, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, no sé, en lugares como en África, ¿no? Donde prácticamente no hay nada, pues ahí no hay vacunas. Entonces, obviamente, este tipo de enfermedades, pues siguen existiendo, están ahí y matan a gente por este tipo de cuestiones de que no tienen recursos, no tienen las vacunas, no tienen medicinas, no tienen cuidados. Entonces, entiendo esta parte. Pero la segunda gran causa es la no aplicación de vacuna en la infancia. Sí. O sea, la gente antivacuna, ¿no? Digo, yo no quiero entrar en polémicas, pero a mí se me hace, se me hace ilógico, ¿no? Es que para mí, perdón que te interrumpa, pero para mí es una reverenda estupidez por el hecho de simplemente descuidas una vida humana por, no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo total estupidez, desconocimiento, creer en conspiraciones locas, independiente de lo que creas y demás, es una vida humana que está dependiendo de ti, no aplicarle algo que puede salvar su vida, para mí se me hace una reverenda estupidez. Sí, no, hablo desde Skoll, completamente. Y que aparte de esto, o sea, no solo es el impacto que puedas tener, por ejemplo, la persona en su hijo, ¿no? Sino que puedes propagar esta enfermedad, o sea, puedes a hacer una generar, o sea, una ola, que esta enfermedad siga propagándose, ¿no? O sea, siga creciendo. Todo lo que contamos, se descubrió después de que el sanatorio cerrara sus puertas en el 81. Las cifras oficiales, como dije hace un rato, fueron alrededor de 63,000 personas, pero muchos creen que fueron muchísimas más. Y pues no lo dudaría, o sea, si hiciste todo este tipo de prácticas, pues las tendrías que ocultar, ¿no? Tendrías que mantener como bajo la carpetita todas las muertes que hubo a causa de los experimentos y las cosas que a lo mejor no eran correctas y no tenías que haberlas hecho. Sí, porque aquí simplemente pensándolo es, a ver, estás diciendo que no tenían un rango aproximadamente del 50, sino su fallido era más arriba del 50. O sea que quedaban vivas por lo menos entre 40% nada más en sí de las personas. Si estamos hablando de ¿cuántos? 62,000 personas muertas. O sea, serían que 130,000, vamos a cerrarlo. No creo que haya en tantos años, no creo que yo también creo que fue, índice que fueron muchos más, ¿no? O sea, es ilógico. Yo creo que más bien es así como que, vamos a incinerar este cuerpo y, mira, aquí están nuestros 10 expedientes de puros huérfanos. No, y aparte, de pura gente de la calle. Aparte, si hoy en día los datos y las estadísticas se pueden maquillar y se pueden ocultar, modificar, que hoy tenemos unas bases de datos en algún servidor, en muchos otros sitios con más tecnología. En aquel entonces pues todo era en papel, ¿no? Entonces los papeles pueden desaparecer y simplemente desaparecieron, adiós. Y ya no hay registros de realmente de algo, tal, ¿no? ¿Quién? El paciente tal. Entonces, no sé de qué me hablas. Era fácil, creo, para mí, ocultar cifras, y yo creo que fueron muchos más. También creo que las malas prácticas, el dolor y el sufrimiento causado a estos enfermos son las principales causas de los fenómenos paranormales que ocurren en este sanatorio hoy en día. Yo no puedo asegurarles ni decirles una certeza que realmente aquí, en este lugar, hay fantasmas,
Pero basándome, como lo digo, en los relatos y en todo lo que dice la gente, y basándome también en experiencias propias, puedo creer que sí hay algo extraño en este lugar y se puede deber a las prácticas y todo lo que sucedió en este lugar, ¿no? O sea, todo el dolor, el sufrimiento. Hace unos programas en las reacciones que empezamos a subir, que estábamos viendo de los hospitales, justo yo también decía esto de que en lugares donde hay mucho dolor y sufrimiento es como muy común escuchar historias sobre actividad paranormal. Y se me haría en cierta manera, como lo digo, lógico que en estos lugares, como panteones, por ejemplo, ¿no? Como en iglesias incluso, ¿no? Lugares donde hay como sufrimiento y dolor, puede que por eso haya tanta actividad paranormal. Sí, y además aquí yo creo que algo muy... siempre que hablamos de esto me acuerdo mucho de un tío que teníamos, digo, en paz descanse, que nos mencionaba esta parte del ruido, ¿no? Que rebotaba y demás. Y creo que esto sí es, digo, él lo decía con algunas bases, la verdad desconozco, pero si esto fuese real, digo, con todos los, obviamente, este tipo de padecimientos y este tipo de procesos que hicieron de experimentación y demás, cuánto, como decíamos, al no haber anestesia, cuánto dolor generaba, cuántos gritos no se escucharon, cuántos lamentos, yo me imagino cuántas personas pidiendo ya incluso muerte antes de seguir con eso, ¿no? Y es que incluso a lo mejor sin estas malas prácticas, aún así la tuberculosis, o sea, era cruel. Seguramente, aún así ya con la pura enfermedad, el puro padecimiento, y morir de esa manera, yo creo que también era muy doloroso y muy crudo. Entonces, por eso digo, sí creo que este tipo de cuestiones sean las que hoy en día provocan una actividad intensa paranormal en este lugar. Pero antes de ya despedir y cerrar, hubo un dato que buscando durante este episodio a mí me impactó e incluso me dejó así como... Yo me acuerdo que este guión lo terminé de hacer en la noche y me fui a acostar y todavía antes de dormir lo seguía pensando, ¿no? Porque me dio más miedo el pensar, o lo que se lee, que dice que el riesgo de que la bacteria causante de la tuberculosis llegue a un punto que sea resistente a los antibióticos que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, que llegue a mutar en algún momento de tal grado que los antibióticos que conocemos hasta el día de hoy pues no funcionen, y entonces el riesgo de que esta bacteria se vuelva más peligrosa. Se vuelva peligrosa y fuerte, está latente, y esto provocaría una pandemia mundial, ¿no? O sea, una nueva pandemia mundial. Y si tomamos en cuenta que el COVID, cómo nos impactó, como lo dijimos hace rato, vamos a poner la tasa de mortalidad del 5%. Sí, cerramos al 5%. Qué impactante fue el ver y escuchar las cifras, y no solo escuchar, o sea, conocer gente que murió de esta enfermedad. Todos conocemos a alguien cercano. O sea, familiares, amigos, gente que murió de esta enfermedad. Lo impactante que fue. Ahora imaginen lo impactante que sería que existiera o renaciera una enfermedad que provocaría que de 10 personas 5 se murieran, ¿no? Sí, o sea, piensen nada más ahorita, ¿cuántas personas de las que nos están escuchando tú? ¿Cuántas personas a tu alrededor viste contagiadas? Ahora, ¿cuántas de esas personas lamentablemente fallecieron? Seguro habrá por ahí alguno. Espero que no en algunos casos. Pero piensa que de todas esas personas que pensaste 10, 15, 20, la mitad ya no las ibas a ver. Fácil, aquí en la casa. Los seis que estamos regularmente en esta casa, los 6 nos contagiamos en algún momento. Entonces imagina que de los 6, al menos 3... ya no iban a estar, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que a mí me impactó y me causó mucho o más miedo realmente de las apariciones o de lo que leí, porque digo, no mames, esto sería, o sea, no solo la tuberculosis, ¿no? Hay otras enfermedades también. Ya ves, también se dicen enfermedades que hoy en día están enterradas o incluso congeladas en lugares de mucho hielo, que hoy en día por el calentamiento global empiezan a derretirse. Puede existir, o hay una posibilidad de que alguna bacteria, algún virus o una bacteria que esté ahí aún viva, nos pueda contagiar de algo que hoy en día no conocemos, ¿no? Sí, y aparte, por ejemplo, ahorita no dejo de pensar en el hecho de, sí, la tasa de mortalidad del COVID y todo, pero realmente si nos ponemos a pensar, una de las cosas que como sociedad nos calmó mucho es que casi no tocaba a los niños.
es que en realidad las personas que más fallecían eran personas adultas, y una enfermedad como el tuberculosis no hubiera tenido como esa parte de decir, ay, es niño, no, vamos a darle más leve, sino que hasta donde yo sé y tengo el conocimiento de la tuberculosis es pues a quien sea igual. Entonces sí estaría muy cabrón en el hecho de pensar justamente, ¿no? Ahora piensen en solamente las personas menores de edad que tuvieron COVID. Igual pensar de esas personas la mitad ya no estaría aquí. Está muy cabrón pensarlo. Muy, muy cabrón. Sí, por eso les dejé este dato al final, nada más para que lo piensen también, o sea, y ustedes, los que nos escuchan, pues también como que pues no sé, nada más lo tomen en cuenta, o sea, no es como para asustar a la gente y decir no, porque también puede ser que nunca suceda, ¿no? Pero como al final digo, esto es muy personal, ¿no? Al principio del COVID recuerdo que yo estuve cerca de, no cerca, pero sí, digamos, había un mapa en donde te decía en qué zonas era donde estaban las personas contagiadas, las primeras personas contagiadas aquí en México. Yo trabajaba muy cerca. Comenzamos a tomar medidas, ¿no? Justamente cubrebocas, gel, etcétera. Y había gente que nos decía, es que pinches exagerados, ¿no? A los 15 días, esas mismas personas no nos decían nada y los veíamos con sus cubrebocas, con sus geles y demás. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que gente de su familia se empezaba a contagiar, gente cercana, y pues solo eso, ¿no? A lo mejor el hecho de no ser radicalista, de decir, no, nos podemos morir, no, pero si vuelve a pasar, sí tener estos cuidados de saber escuchar a las autoridades correspondientes y seguir simplemente las recomendaciones que nos den, porque afortunadamente tenemos ya los avances como para poder detectar, como en este caso 2 años. Sí, fueron 2 años difíciles, pero no fueron 10, 20, 30 años para encontrar una cura. Sí, ¿no? Y como por ejemplo la peste, ¿no? Que en Europa mató igual alrededor del 50% de la población. Entonces fue algo mucho más grande que el COVID-19. Aún así, esta enfermedad del coronavirus fue muy fuerte, fue muy impactante para nosotros contemporáneos, y por eso es que a mí como que sí me abrió mucho la cabeza el decir, puta, imagínense una enfermedad, ¿no? Así. Y pues con eso cierro. Yo espero que les haya gustado, espero que disfruten este tipo de episodios, porque vamos a seguir compartiendo más episodios también como estos de actividad paranormal, y que también tienen un fondo también un poco como terrorífico, oscuro, que por eso es que a lo mejor se le puede dar explicación a estos fenómenos paranormales, y que a mí en lo personal me encantan. Y pues le doy la palabra a Skull para que ya también haga su cierre en este episodio. Pues nada, gracias igual a toda la familia incógnita que nos escucha. Gracias a ti, Ava. Nos estamos escuchando la próxima semana, y simplemente acuérdense de, por favor, recomendarnos, por favor, mandarle algún video a algún amigo, y no olviden suscribirse en cualquiera de los medios que nos estén escuchando. Si fuese en YouTube nos ayudaría mucho más. Pero pues muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Nos estamos escuchando la siguiente semanita. Efectivamente, y bueno, pues yo soy Ava, me despido también en esta ocasión agradeciéndoles a todos por haber llegado hasta este punto, agradeciéndoles a los que se suscriben, a los que nos mandan sus comentarios, que los estamos leyendo y tomamos en cuenta también sus recomendaciones, y pues obviamente esto no se acaba pronto, vamos a seguir subiendo más episodios con más temas interesantes. Me despido nuevamente por esta ocasión, no sin antes pedirles que por favor abran sus mentes y se abran a las posibilidades.